Buenas tardes, bienvenidos todos. Yo voy a usar el genérico, no diré todos y todas. Bienvenidos todos a esta primera sesión de un tema que no es muy frecuente tratar. Buenas tardes, bienvenidos todos. Cuando se habla de sanidad. No diré todos y todas. Bienvenidos todos a esta primera sesión de... Perdón que he tenido un pequeño problema informático, ya me he vuelto a conectar. Ahora ya seguimos adelante. Estaba diciéndoos que bienvenidos a todos, buenas tardes. Hablaremos de algo que no es muy frecuente tratar en relación con la sanidad, pero que sí tiene una importancia tremenda en el buen funcionamiento de la misma. Se trata precisamente del uso de la ciencia logística a la hora de aprovisionar tanto al Sistema Nacional de Salud como el propio sistema a sí mismo, porque a veces olvidamos que además de los proveedores necesarios para el buen funcionamiento del sistema de salud, una vez dentro del mismo también hay que establecer pautas logísticas para que eso llegue hasta el último rincón del sistema. El primer asunto del que vamos a hablar es la logística y la compra centralizada, que es una de las maneras que tiene el Sistema Nacional de Salud de proveerse. Y para ello contamos con gente que tiene una larga experiencia en hacer este tipo de cosas. En primer lugar, tenemos a Jaime Pérez Pérez, que es el director de la Plataforma Sanitaria de Sevilla, Antonio Mascaro Crespí, que es el subdirector de compra y logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Martín Cribeiro González, jefe de Servicio de Aprovisionamiento en la Subdirección General de Compras y Servicios de Sergas, José Antonio Miranda Aranda, el director de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Patricia Canales, jefa de compras de B2B en Rivera Salud, y José Manuel Gómez Zambrano, director de negocio hospitalario de Cofares. Como saben ustedes, aquellos que nos siguen con asiduidad, en esta primera parte habrá un tiempo de 5 minutos para cada uno de los participantes en esta mesa y acto seguido dispondremos de más o menos media hora para poder responder a preguntas que o bien surgen durante sus presentaciones o bien nos hacen ustedes llegar a través de las redes sociales. Bueno, vamos a empezar, que para luego es tarde, que decían. Don Jaime Pérez, director de la Plataforma Sanitaria de Sevilla. Sus 5 minutos y cronometrando, ¿eh? Hasta ahora. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es la central de compra de Sevilla, ¿vale? Que se constituye en el año 2012 como un mecanismo de eficiencia para mejorar los procesos logísticos. Y nosotros adscribimos los dos hospitales de la provincia de Sevilla, los dos hospitales más grandes, que son Virgen del Rocío y Macarena. Ahora se nos ha unido también el emergencia COVID, recientemente abierto. Tenemos 2 áreas sanitarias también, con 3 hospitales, el Virgen de Valme, el Tomillá y el de la Merced de Osuna, más un centro de atención primaria. También tenemos 2 distritos de atención primaria, el de Sevilla y el de la Sierra Norte, y un centro de transfusión sanguínea de Sevilla. ¿Vale? Nosotros nos agrupamos y hacemos unas compras centralizadas tanto de bienes, servicios y de obras, ¿vale? Lo hacemos todo, con un único almacén central, ¿vale? Para dar servicio a todos los almacenes de consumo de la provincia de Sevilla. Este modelo pues, ha permitido pues, que reducir costes, los costes logísticos del personal, de almacenaje, reducir los stocks, mejorar las condiciones de contratación con los proveedores, dado que agregábamos la demanda y unificamos precios y productos. También hay una coordinación asistencial en la práctica médica y también tenemos unas mejoras en la cadena logística lógica, ¿no? Al eliminar los almacenes centrales y los intermedios, hemos mejorado la automatización de los procesos en el almacén central y también hemos unificado procesos y las reposiciones automáticas en los centros de consumo. Ya teníamos un modelo maduro y estaba consolidado cuando, bueno, pues nos llegó esta crisis que a todos nos ha pillado de improviso. En contra de lo que ha pasado con otras crisis sanitarias anteriores,
o amenaza de crisis como era la gripe aviar y el ébola. En esta no ha habido tiempo de reacción, no ha llegado muy pronto a Europa y además con China como el principal proveedor o suministrador de productos sanitarios, pues prácticamente en caos. Esto hizo pues bueno, que el colapso de la cadena logística normal que se estaba utilizando. Faltaron materias primas, fallaron las fábricas, fallaron los transportes, fallaron los proveedores, fallamos nosotros como central y, bueno, pues lo que hubo fue desabastecimiento de material en los centros. Eso, además, viene con un incremento importante de la demanda de material por la parte de los centros, ¿no? O sea, que todavía se hace más grande el problema. ¿Qué medidas adoptamos? Bueno, pues una de las primeras fue racionalizar un poco, establecer un sistema o unos criterios de reparto del material, ya que cuando nos llegaba escaso, pues lo repartíamos entre los centros, acordado con la gerencia de los distintos centros. Además, tuvimos que abastecer no solo a nuestros centros habituales, sino que además a hospitales privados, a centros de hemodiálisis y a las agencias como puede ser el 061. ¿Vale? Tuvimos que ir buscar proveedores alternativos, ya que los habituales pues no nos daban respuesta, con el riesgo que yo llevaba, ¿no? De buscar en mercados en proveedores que no has trabajado con ellos o incluso con productos que no desconoces su calidad. También hubo reconversiones de proveedores proveedores locales que, bueno, pues se dedicaron a hacer material que no servía, ¿no? Como eran batas, etcétera, etcétera, cuando antes fabricaban, por ejemplo, trajes de flamenca. También, pues, se aceptaron donaciones de todo tipo y, bueno, hubo que hacer unos procedimientos y unos protocolos para poder utilizar ese material. También pusimos en circulación stocks que teníamos de la anterior gripe aviar, ¿vale? Y la pusimos en circulación y nos dio un gran alivio también. Después ya con los contratos de emergencia empezamos a hacer contratos ya a medio, corto y medio plazo para poder mantener la demanda en el futuro. Y cooperamos con otras centrales provinciales de compra, ¿no? Tú tienes batas, yo tengo guantes, pues bueno, pues vamos haciendo intercambios según la demanda que tuviera cada uno, ¿no? Y ya lo último fue la dotación de un almacén regional, de que, bueno, ahora os contará José Antonio Miranda, ¿vale? Director general del SAS. Como resultado de todo esto, pues bueno, pues ha sido un incremento de los stocks. Tenemos stocks suficientes de este material que fue escaso en aquella época y además hemos incrementado el espacio de almacenaje. Ya se han normalizado, por así decirlo, las compras, aunque, bueno, pues a unos precios bastante superiores a los que se estaban haciendo anteriormente. También ha habido un incremento de las no conformidades de los productos y bueno, y como conclusión, se puede decir que, bueno, son necesarias tener reservas de material sensible para futuras pandemias. Debemos de fortalecer la cadena logística porque vemos que es bastante frágil, sobre todo en países de riesgo, y entonces pues prevalecer la calidad sobre lo barato, no fijarnos tanto en el precio como en que sea un producto de calidad o la cadena de suministro sea de calidad. Y bueno, y que haya una cooperación entre todas las administraciones y sobre todo dentro del sistema sanitario. ¿Vale? Perfecto, Jaime, pues muchísimas gracias, lo has clavado. Así que, tomando nota de lo que has dicho, le vamos a preguntar a continuación a Antonio Mascaro qué ha pasado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares, ya que estáis aislados, nunca mejor dicho. Sí, bueno, la insularidad es un factor, como dices, muy determinante, ¿no? Y no solo la insularidad, sino la doble insularidad o la triple insularidad con Menorca, Ibiza y Formentera. Nosotros, yo pertenezco a la Subdirección de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, donde, digamos, hacemos toda la compra desde la central de compras de todos los materiales de capítulo 2, producto sanitario y farmacia, y se maneja un presupuesto más o menos en esos productos de 300 millones de euros al año, ¿no? Nosotros tenemos central de compras, pero no tenemos, de momento, plataforma logística como tienen otras comunidades, si bien es cierto que esta crisis
nos ha hecho modificar algunas cosas al respecto, ¿no? Ya que la logística, si todo va bien, pues es de aquellas áreas que nadie se acuerda de ella, ¿no? Pero si pasa algo, pues es de las primeras, al final, en las que se giran, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros, esta crisis nos ha servido para hacer un primer germen de lo que es una plataforma logística centralizada o un almacén centralizado, por llamarlo de alguna manera, que antes, digamos, no teníamos, ¿no? Antes los hospitales se reaprovisionaban ellos mismos, si bien es cierto que tanto el precio como el catálogo de productos era común, ¿no? Pero esta crisis, al final, todos los hospitales se giraban hacia el servicio público de salud, al igual que todos los otros entes privados, a través de esa orden ministerial que hubo, donde definía que las competencias eran de cada comunidad autónoma y de cada servicio de salud, donde incluso de entidades privadas nos solicitaban material, ¿no? Y esta crisis yo creo que nos ha hecho cambiar algunas cosas, como las videoconferencias, que ahora ya las tenemos plenamente establecidas, y yo creo que hay cosas que se quedarán. Pero ya a modo de reflexión, aunque dándose estas cosas, yo no sé si le hemos dado la sacudida al sistema como para que no nos vuelva a pillar el toro en la próxima, ¿no? Entonces, esta crisis básicamente la podemos diferenciar en 4 etapas. Una etapa de shock inicial o de caos, ¿vale? Donde había material intervenido, donde se pedía pagos por adelantado, que eso en las administraciones públicas es muy difícil de gestionar, muy difícil de gestionar. Vivimos las roturas de stock de nuestros proveedores habituales, que daban largas, que no venía el material, y al final, evidentemente, pues ante estas señales de alarma, te tienes que buscar la vida, ¿no? Esa etapa es también una etapa de desconcierto administrativo, es decir, en la parte pública todo lo tienes que justificar y tiene que ser así, pero nadie, yo creo que los sistemas no estaban preparados como para pagar adelantado un material sin verlo, es decir, material que todavía no había salido del país de origen. Nosotros hemos tenido que fletar aviones y alquilar aviones para traer el material. Yo no había alquilado nunca un avión, por ejemplo, ¿no? Y tampoco espero no tener que volver a hacerlo. Pero, bueno, digamos, esa sería esa primera etapa, ¿no? Después hubo una segunda etapa de apertura global del mercado chino, donde también se multiplicaron los intermediarios y los comisionistas. Es decir, yo había meses que recibía 200 y 300 ofrecimientos de intermediarios que te prometían todo el material que quisieras. En esa etapa también nosotros desde el Servicio de Salud buscamos fábricas en Shanghái principalmente y aparte de buscar las fábricas, pues necesitamos comprobar la calidad de los materiales, no ya solo la documentación, sino la calidad in situ, ¿no? Por eso hicimos también auditorías en origen antes de traer el material hasta acá. Y después hay una tercera parte, una tercera etapa de esa consolidación de esas vías de suministro externo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso coincidió, una vez que ya teníamos el entreno de fletar aviones, de contactar con las fábricas, de traer el material, pues eso coincidió con que Estados Unidos e Inglaterra empezaron a reaprovisionarse. Y eso provocó un endurecimiento del mercado chino, ¿no? Es decir, hubo incluso subastas de material a pie de pista, aviones que no despegaban, hubo bastante... Eso también fue bastante difícil de gestionar en ese momento, ¿no? Aparte de que los precios eran diariamente cambiantes. Es decir, el precio de hoy ya no valía y mañana era el doble de caro y pasado era el doble de caro. Entonces, esa incertidumbre en los precios también era un punto añadido de, digamos, de preocupación, por decirlo de algún modo, ¿no? Y después ya, afortunadamente, pasado toda esa época complicada, después ya nos asentamos en una época, no sé si llamarlo post-pandemia, porque la pandemia todavía no ha pasado, pero sí un poquito más relajada, donde sí que pudimos actuar en el restablecimiento de los proveedores habituales, en la reconversión, como ha dicho el compañero, de fabricantes locales y nacionales que estaban haciendo otras cosas. Nosotros teníamos, por ejemplo, aquí mucha parte de textil hotelero que se ha reconvertido pues para hacer EPIs y para hacer
ese tipo de productos, ¿no? Lanzamos una consulta de importadores al mercado, pues precisamente para no tener que importar más nosotros directamente, es decir, ya fue bastante complicado como para volver a repetirlo, ¿no? Hicimos una consulta de importadores para, en el caso necesario de tener que volver a China, hacerlo vía estos proveedores, ¿no? Y después ya salió el concurso del ministerio a través del Ingesa y hemos estado trabajando en una monitorización de productos críticos, por llamarlo de algún modo, para que no nos vuelva a pasar. Ejemplo práctico, agujas y jeringas para la campaña de vacunación. Es decir, ahora bien, la campaña está en auge, ¿no? y acelerada. Pero yo recuerdo que las compras de material fungible para vacunación las hice en julio del año pasado. Porque precisamente... Un minutito. Sí, termino. Porque precisamente preveíamos ese problema, al igual que los reactivos de laboratorio o al igual que ahora hay un problema mundial con el tema de los plásticos, ¿no? Es decir, ya hay mucha cosa que se quedará y eso es positivo, pero la rigidez, digamos, del sistema público, no sé si nos va a permitir afrontar como toca, y si no, ahora mi compañero Martín también dirá su opinión al respecto, afrontar como toca la próxima crisis, por decirlo de algún modo, ¿vale? Y hasta aquí lo que tenía que decir en estos 5 minutos. Gracias, Antonio. Luego volveremos sobre el asunto. Martín, en Galicia ya hace algún tiempo que tenéis la plataforma logística centralizada y la pregunta sería, ¿y si no la hubierais tenido? Buenas tardes a todos. Agradecer que me hayáis invitado a este foro tan interesante. Pues sí, un auténtico problema. Nosotros, voy a explicaros un poquito lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Que nosotros disponemos de una plataforma logística, como tú bien dices, automatizada. Tiene una capacidad para 10.000 solicitudes diarias de material, que es lo que estamos atendiendo ahora mismo, de nuestras unidades de consumo, y recibimos 1.900 pedidos al día de proveedores, ¿no? Entonces, eso nos respaldó un poco. Tenemos nuestro plan de compras centralizado, pero no tenemos la central de compras como tienen mis compañeros anteriores, Jaime y Antonio, ¿no? Esto para nosotros fue un problema. Entonces, el 16 de marzo, desde la Subdirección General de Compras, decidimos intervenir todo el material y centralizar todo el material relativo al COVID-19, ¿no? El 17 de marzo, el día siguiente, pues se publicó una instrucción con estas indicaciones y en 5 horas teníamos una plataforma, una central de compras montada, ¿no? En 5 horas. Provisional, bien es cierto que nos sirvió de simulacro para una futura central de compras, pero esto evidentemente no se monta de la noche a la mañana. Para eso teníamos que tener una infraestructura por atrás, ¿no? Pues como puntos claves, señalar el disponer de un sistema logístico integral, ¿no? Que lo soportamos con la plataforma logística, un sistema de gestión único para el aprovisionamiento y las compras para todo el Sergas, ¿no? A través de un catálogo central único y una aplicación informática única para todo el Sergas, ¿no? Luego diseñamos unos circuitos diferenciados para todo este tipo de material COVID, ¿no? Porque distribuimos en plena pandemia, en la primera ola, distribuíamos al Sergas, a las asociaciones, hospitales privados, Protección Civil, 061, distribuimos a todo el mundo el material, ¿no? Entonces tuvimos que diseñar unos circuitos diferenciados para las áreas sanitarias, creamos 10 puntos únicos para entregar. Teníamos claro que este material iba a colapsar el resto del material por su volumen, su gran consumo y que tenía que tener un espacio en cada área sanitaria, en cada hospital, ¿no? Entonces, pues creamos los 10 puntos únicos, diseñamos un circuito específico para las donaciones y un circuito para la entrega de material externo, ¿no? Empezamos la compra centralizada única a través de los expedientes de emergencia y de nuestra central de compras provisional. Y hicimos una monitorización continua diaria de todos estos movimientos, ¿no? Necesitábamos controlar las necesidades que tenían nuestras áreas sanitarias
los pedidos, los consumos, bueno, retiramos de los Kanbans y sistemas de distribución automática todo este tipo de material, como son guantes, mascarillas, porque evidentemente los reponías por la mañana y en 2 horas no tenías absolutamente nada. Entonces, bueno, gracias a estos puntos claves conseguimos salir del atolladero, ¿no? Ahora lo que quería dejar una preguntita para el foro, como vamos a tener un foro después de nuestras exposiciones. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia desde el punto de vista del aprovisionamiento y la logística, ¿no? Bueno, muchos de los tips que voy a dejar los han comentado ya mis compañeros. Uno sería pues el perfil de proveedores que soportamos en la pandemia, ¿no? Pues es del proveedor habitual especializado en producto sanitario, pasamos a un proveedor con gran conocimiento del mercado y la logística asiáticas, pero que desconocían absolutamente el producto sanitario. Incremento de roturas de stock. Estamos sufriéndolo ahora, el incremento de las roturas de stock. Por poner un ejemplo, todo lo que lleva aguja está sujeto a rotura de stock, ¿no? Pues desde palomillas de punción, jeringas de gasometría. Esto es, evidentemente, por el paralelismo con la producción de las agujas de campaña de vacunación, ¿no? Como bien decía Antonio, pues sí es importante planificar. Nosotros el 1 de julio hicimos un pedido de 3 millones de agujas y 3 millones de jeringas con bajo volumen muerto para la vacunación. Otro dato a tener en cuenta es, ojo, al sobrestock. La necesidad de disponer de un stock estratégico, los consumos erráticos de la primera ola, luego se consume menos, viene una segunda ola, se consume más, la desconfianza del mercado. Nosotros pasamos de tener una cobertura en nuestra plataforma logística de 26 días antes de la pandemia a 93 días después de la pandemia. Imagínate la cantidad de material que tenemos ahora mismo en nuestra plataforma, ¿no? Otro tip sería las logísticas específicas que surgen en toda esta pandemia, ¿no? Pues desde las logísticas para la campaña de vacunación masiva, la logística específica para cribados masivos, todo eso implica anticipar, ¿no? Sobre la marcha. Y por último, la planificación de la compra centralizada. Ahora mismo estamos teniendo subidas de materias primas, subidas de costes logísticos. Un contenedor antes costaba 1.500 euros y ahora se están subastando 12.000 euros. Claro, eso nos va a repercutir en todos nuestros planes de compras. Y nada, lo dejo ahí. Ha quedado la cosa muy clara y en muy poquito tiempo, así que volveremos sobre el asunto. Bueno, todo esto naturalmente, todas estas maneras de trabajar, de proveerse, de distribuir aquella provisión, tiene 2 efectos. Uno, la dificultad que entraña el poder atender a las necesidades que van surgiendo, que surgen así, de forma abrupta, sin previo aviso. Y la segunda, no menos importante, que todo eso tiene una repercusión económica. ¿No es así, José Antonio, que tú de eso de los euros sí entiendes? Dale al micro que lo tienes apagado. Muy bien. Ahora. Ya, pues muchas gracias por la invitación y según estoy escuchando, pues los problemas en Andalucía son muy similares a los que han dicho el resto de compañeros, ¿no? Pero sí es verdad que en Andalucía, o por la experiencia que hemos vivido, tanto Jaime como yo, son esos mismos problemas, pero dimensionados a la situación de Andalucía. Claro, el Servicio Andaluz de Salud tiene un presupuesto de 11.600 millones de euros. Tiene 120.000 trabajadores, 48 hospitales, 1.500 centros de atención primaria. O sea, es decir, es un volumen considerable. Existían unas centrales de compras provinciales, unas plataformas logísticas sanitarias en cada provincia, en las 8 provincias de Andalucía, y lo que estábamos intentando era hacer una central regional de compras. Eso es el objetivo que teníamos y íbamos paso a paso haciéndolo. Esto, de buena a primera, rompe porque se presenta la pandemia y entonces pues se hace de la necesidad virtud y entonces pues hay que acelerar todo el proceso que llevábamos, ¿no? Bueno, antes has dicho, Ignacio me parece que ha dicho al principio, para hacernos una idea, el Servicio Andaluz de Salud necesitaba, por centrarlo en algo, 200.000 mascarillas semanales, 200.000.
De buenas a primeras pasamos a 1 millón de mascarillas semanales, ¿no? Pero claro, eso coincide además con que nuestros proveedores habituales dejan de suministrarnos porque los requisa el gobierno. Yo me acuerdo que teníamos previsto recibir un pedido el lunes y el viernes se presenta la Guardia Civil, en el fabricante que nos tenía que proporcionar el material, y se lleva el material y nos manda un correo electrónico diciendo que no nos iba a servir. Claro, si tú tienes los pedidos hechos en función de tus necesidades, ya digo, sobre 200.000, para hacernos una idea, 200.000 mascarillas semanales. Pero ya las necesidades se multiplican y se hacen 1 millón semanales. Y además de eso no te sirve material, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Junta de Andalucía se decide que el Servicio Andaluz de Salud tiene que comprar para todos los hospitales públicos, privados, para los centros sociosanitarios, para toda la administración de la Junta de Andalucía, para todos los colegios, para todo el sistema educativo de Andalucía. En fin, todo lo necesario respecto a EPIs tiene que comprarlo el Servicio Andaluz de Salud. Y el Servicio Andaluz de Salud se encuentra con los problemas que ya habéis dicho. Los proveedores habituales no te pueden suministrar, hay que comprar en el extranjero, fletar aviones. Yo recuerdo que hablé un sábado con el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, que, bueno, que es amigo, y le dije, mira, es que si no pagas por anticipado no te vende nadie. Y entonces recuerdo que le dijo, mañana vamos a convocar un consejo de gobierno por la tarde, el domingo por la tarde, un consejo de gobierno extraordinario, y aprobaron que se pudiera hacer pago anticipado. Ya podía hacer pago anticipado, pero pagos anticipados en los que, como bien habéis dicho, hacías un pedido en base a unos certificados que te daban, pero no sabías el material que te iban a traer, no lo podías comprobar, no sabías cuándo te lo iban a entregar. Vamos, la sensación y lo que hemos pasado, me imagino que igual que todos los responsables de todas las comunidades autónomas, pues ha sido algo que afortunadamente ya hemos pasado de eso. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, pues ya se han recompuesto, digo, lo ha dicho muy bien Antonio Mascaró, las distintas fases de la pandemia, efectivamente. Ahora ya, pues ya se han normalizado los pedidos, los proveedores, el material, tal. ¿Nosotros qué hemos hecho para mayor seguridad? Nosotros tenemos 8 almacenes provinciales que los tenemos cubiertos con todas las necesidades, pero hemos creado 2 reservas estratégicas en Andalucía. Andalucía es grande, 8 provincias, y hemos hecho una reserva estratégica en Andalucía Oriental y otra en Andalucía Occidental, con todos los EPIs necesarios para no consumir, solo para dejarlos como reserva. Eso tiene un importe de 120 millones de euros, 60 millones en un almacén y 60 millones en otro, y seguimos haciendo pedidos para las necesidades que van surgiendo, pero manteniendo siempre ese stock de seguridad doble. En principio pensamos hacer uno solo, pero finalmente, bueno, por los riesgos que podía haber de un incendio o de cualquier cosa, decidimos hacer 2, uno para Andalucía Oriental y otro para Andalucía Occidental, y la mitad de cada material en cada sitio. Y a la misma vez que esos 2 reservas estratégicas, hemos hecho una reserva estratégica también de dispositivos médicos, con respiradores, bueno, todos los dispositivos médicos, que la tenemos en Antequera, que es el centro geográfico de Andalucía, y con un contrato de mantenimiento de esos dispositivos para que estén a punto y en cualquier momento que se necesiten puedan salir a donde se necesite. Ahora, por ejemplo, bueno, pues tenemos un stock de seguridad, digo, por dar algunas cifras, de 65 millones de mascarillas quirúrgicas para no tocarlas, aparte de lo que necesitemos, esos 65 millones guardados, ¿no? Un minutito, José Antonio. Sí, 14 millones de FFP2, 200 millones de guantes de nitrilo. Compramos también, como decía yo antes, 25 millones de jeringas, pensando también en la vacunación. Quiero decir, el mal rato, el sufrimiento que hemos pasado con la crisis esta nos ha hecho quizás una alerta quizás excesiva. Y ahora mismo, pues bueno, pues tener todo el material que se necesita y unas reservas de material que tienen que tener su rotación normal, entrada y salida, pero siempre manteniendo esas 2 reservas estratégicas de EPIs y una reserva de dispositivos médicos siempre a punto para cualquier momento y en cualquier lugar que se pueda necesitar. Muchas gracias, José Antonio. Volveremos sobre el asunto porque aquí se están dejando muchas preguntas abiertas que habrá que responder en cuanto terminemos la primera ronda. Patricia Canales, de Rivera Salud. A ver, vosotros tenéis una característica especial.
sois una empresa privada, pero habéis gestionado también un área pública. Y la pregunta es, ¿cómo habéis tenido que enfrentaros a una situación como esta? Aunque, naturalmente, comparado con la grandeza del Servicio Andaluz de Salud, pues sois pequeñitos. Pero bueno, ¿cómo ha ido eso, Patricia? Dale al micro, por favor. Bueno, pues lo primero agradecer el poder estar aquí y compartir esas experiencias con vosotros. Como acabas de decir, Ignacio, pues somos más pequeñitos, nada que ver con lo que han contado los compañeros en cuanto a tamaño, pero básicamente en cuanto a experiencias, las mismas. Me llamo Patricia Canales. Soy ingeniera de formación, vengo de automoción, más de 10 años allí y ahora son 12 aquí en el mundo de la sanidad, entonces siempre en el tema de logística, entonces pues con muchas cosas que desde luego que aprender. A nivel de Ribera, solamente decir pues que estamos desde hace más de 24 años en el sector, que son muchos años de muchos proyectos. Iniciamos en Alcira, en la Comunidad Valenciana, y ahora mismo pues hay más de 6.000 personas trabajando en nuestros 8 hospitales, en crecimiento, como hemos hablado antes, más en la Comunidad Gallega. Y, bueno, pues en España en varias comunidades, que esto es algo a destacar, ¿no? Porque hemos estado en varias comunidades durante la pandemia, en Madrid, en el Hospital de Torrejón, que no sé si os acordáis que fue el primer caso donde se detectó un paciente COVID y que nos enseñó mucho a todos. En la Comunidad Valenciana, pues en Elche, en Torrevieja, en Denia, en Extremadura, también estamos en Badajoz y, bueno, y en Galicia, en Vigo, en Lugo y lo que pueda venir. Entonces, bueno, aparte de los hospitales que conocéis, también Ribera Salud ha desarrollado otras áreas de radiodiagnóstico, de tecnología y, en concreto, una división de laboratorios y más a raíz de la pandemia. Se justificó con mayor medida. Bueno, aquí, bueno, yo lo que quería decir es que la logística, no sé cómo lo veis los demás, pero siempre ha sido una actividad que se ha considerado importante, el tener lo que se necesita en el momento que se necesita, pero yo creo que cuando estamos hablando de un bien básico como es la alimentación o la sanidad, ya pasa a ser algo no más crucial, pero si encima estamos en este entorno de una pandemia mundial como la que hemos sufrido, yo creo que es algo vital, y cuando digo vital es vital, quiero decir, no solo con el sentido de la importancia, sino de las consecuencias que puede tener. Entonces, creo que todos los que estamos aquí hemos estado muy presionados, cada uno en su tamaño y con su responsabilidad, pero hemos intentado todos, estoy segura, hacerlo lo mejor que hemos sabido y con las herramientas que hemos podido. Quizá aquí, Ignacio, sí que nosotros hemos tenido otras herramientas distintas. Hay cosas que nos han ayudado, hay cosas que nos han perjudicado. Yo creo que es interesante escuchar a mis compañeros o que ellos escuchen nuestra situación por lo diferente en cuanto a esas herramientas que hemos tenido. Y, bueno, un poco lo que ya han comentado otros compañeros, que esto ha sido una situación sin precedentes, que nos hemos visto todos desbordados, que es la demanda de ciertos productos se disparó por completo. No compramos tantísimos EPIs como ha comentado José Antonio Miranda, pero en proporción se duplicaron las FFP3, se multiplicaron por 200 las tipo 2, bueno, no voy a seguir porque conocéis perfectamente la situación. Nuestros proveedores habituales no daban abasto para entregarnos. Nosotros teníamos las limitaciones, igual que todos, de proveedores validados por el Ministerio con los que queríamos trabajar y no queríamos salirnos de estos proveedores. Tuvimos que bueno, en estas situaciones de catástrofe de este tipo, yo creo que los procedimientos habituales deben transformarse de una forma ágil y rápida y buscando, por supuesto, la eficiencia. Para nosotros, igual que para todos, entiendo, fue súper importante proteger a nuestros profesionales. Sabíamos que eran el pilar de todo este problema, que eran más necesarios que nunca. Teníamos que protegerles a costa de todo. Como habéis comentado algunos, el tema de buscar nuevos proveedores, los pagos por adelantado, pues afortunadamente
en nuestra empresa no fue un problema, es una de las herramientas que hemos podido disfrutar, ¿no? De ese adelante y pudimos ejecutar las compras. Y luego, bueno, pues igual que ha dicho el compañero Martín, es ver las lecciones aprendidas, que como ya he acabado mi tiempo, ya cuando sea el turno las hablaremos. Gracias. Gracias a ti, Patricia, por ceñirte tan estrictamente al tiempo. Lo estáis haciendo todos en general muy bien, así que no puedo echaros la bronca a ninguno. A ver, si alguien tiene experiencia y tradición y recursos y sabe de lo que habla en esto de distribuir y de la logística, porque se dedican a eso, es Cofares. Así que, José Manuel, ¿a vosotros también os pilló con los pantalones bajados? A todos yo creo que hemos sufrido bastante. Me lo temía. Hemos sufrido, pero por no aburrir a las personas que están viendo hoy, bueno, no me voy a repetir, pero sí, muy parecido a la situación. Yo, si os parece, voy a compartir una pequeña presentación que me va a acompañar en la charla, si os parece. Me dais un segundo y me decís, por favor, si lo veis. Vale. Aquí está. Perfecto. Bueno, he estado escuchando muy atentamente a los compañeros que han hablado anteriormente. Ha cobrado un protagonismo importantísimo el suministro, sobre todo a hospitales. Y tanto que a lo mejor alguien se puede estar preguntando qué hace Cofares aquí, ¿no? Con tantos problemas a nivel de suministro hospitalario. Pues la verdad es que es una oportunidad, yo creo que fantástica también, porque Cofares, yo creo que todos lo conocéis, es una cooperativa farmacéutica que tiene más de 76 años. Y esta es la faceta más conocida de nuestra empresa. Sin embargo, en el día de hoy, pues podemos también contar algo que no se conoce tanto, de lo que no se habla tanto, y es que efectivamente nosotros también gestionamos el medicamento en los hospitales. De hecho, nosotros somos capaces de gestionar el medicamento allá donde se encuentre el paciente, ya sea un paciente en farmacia comunitaria o un paciente hospitalizado. Y para ello, bueno, yo siempre intento acompañarme de muchos datos, ¿no? Creo que ilustran muy bien lo que queremos decir. Nosotros somos capaces de gestionar el medicamento desde el almacén o desde el laboratorio fabricante hasta la cama del paciente. Y para ello contamos con una red de almacenes, contamos con 43 almacenes distribuidos por todo el país. De hecho, tenemos un proyecto de 5 nuevos almacenes para los próximos 2 años. Y todo ello con una ambición, ¿no? Y es que, con un objetivo, y es que en el año 2023 cada farmacia tenga un almacén a menos de 1 hora de distancia. Y este es una ambición, es un objetivo que tiene un beneficio enorme también para los hospitales. Bueno, todos sabéis que cerca de cada hospital siempre hay 1 o 2 farmacias. Por tanto, los hospitales se van a poder beneficiar también de este objetivo de proximidad y de inmediatez en el suministro. Además, para seguir un poco con los datos y ver un poco las dimensiones o lo que puede aportar Cofares como pieza fundamental en la cadena de suministro del medicamento en España, nosotros somos capaces de gestionar, de preparar 800.000 líneas de pedido cada día. Tenemos 1.500 rutas que van a más de 15.000 destinos diferentes. Estamos suministrando producto a 14.000 farmacias en este momento, muchas de ellas están recibiendo más de una entrega al día, hasta 4 en algunos casos, y actualmente estamos suministrando producto a 150 hospitales. Todo ello pues, nos da una cifra importante de casi 16 millones, 15,8 millones de pedidos anuales. Gestionamos 85.000 referencias, tratamos con más de 600 laboratorios proveedores y tenemos una capacidad de compra superior a los 3.000 millones de euros. Si nos ponemos en el lugar de un gestor hospitalario, sanitario, ¿no? Que se puede beneficiar de estos datos, pues, por ejemplo, podríamos, con el último dato, la capacidad de compra, obviamente, aquellos hospitales que están dentro de estos 150 hospitales que son clientes de Cofares se van a beneficiar, por tanto, de ese alto grado de interlocución que tenemos con los laboratorios y de ese alto nivel de negociación y, por tanto, obtener unos importantes beneficios económicos y de ahorros. Pero bueno, no nos quedamos solo ahí, no solo ayudamos a los hospitales al centralizar las compras, no solo les ayudamos con el control, o evitar las roturas de stocks, evitar las mermas, las caducidades, etcétera, sino que somos además capaces de entregar el producto no solo en el almacén central
del hospital, sino seríamos capaces de hacerlo en todos y cada uno de los botiquines con los que cuenta el hospital. Y como decía al principio, también estamos capacitados para entregar la medicación en la propia cama del paciente. De hecho, vamos a poder hacer que el medicamento llegue hasta la cama del paciente de forma unitarizada. Vamos a preparar las unidosis. Estas unidosis se pueden preparar, pueden ser preparadas en nuestros almacenes, ir directamente al hospital, o podemos equipar el hospital, ayudar a equipar el hospital para que pueda preparar estas unidosis de forma automatizada. Y todo ello lo vamos a conseguir sin perder trazabilidad en ningún momento, y el gestor sanitario va a ser capaz de controlar el stock en tiempo real, independientemente de dónde se encuentre este stock. Va a poder hacerlo tanto si el stock está en el almacén externo, en el almacén de Cofares, tanto si está en el almacén propio del hospital, el almacén central, en cada uno de los botiquines o incluso en tránsito. Por tanto, bueno, como la mayoría de la gente sabe, vamos uniendo puntos de la cadena de suministro, pero no hacemos un punto y final en la farmacia comunitaria, sino que vamos más allá, somos capaces de entregar en los hospitales, entrar en los hospitales y aportar esos 76 años de experiencia que tiene Cofares, y por supuesto con un altísimo grado de digitalización, de automatización, que sin ello sería imposible gestionar tanto movimiento de medicamentos. Por tanto, si alguien al principio no tenía conocimiento o tenía alguna duda de lo que puede aportar a los hospitales Cofares, pues espero que haya quedado resuelta su duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Y así a bote pronto se me empiezan a ocurrir algunas preguntas, porque de lo que aquí se ha contado tendremos que aprender. Decía el gran economista, algunos le llaman tiburón, Warren Buffett, que solo cuando baja la marea se sabe quién estaba desnudo. Y me parece que en esta bajada de marea desnudos estábamos más de uno y más de dos también. En cualquier caso, también se dijo aquí que necesidad, virtud, de acuerdo. A ver qué hemos aprendido. Y la primera que se me viene a la mente, José Antonio, esta va para ti. ¿Dispone la Administración Sanitaria Pública de las herramientas administrativas y jurídicas suficientes y adecuadas para tratar de resolver una hipotética segunda, tercera o 20ª epidemia que vuelva a afectar a nuestro sistema sanitario? Dale al micro, dale al micro. Perdón, es que lo apago para que no haya... Ya. Sí, yo creo que no. Si la pregunta es la adecuada, me parece que no. El sistema sanitario tiene que dar una respuesta tan inmediata a un problema urgente que se puede producir, que toda la, iba a decir las trabas, toda la regulación administrativa, que es muy necesaria, algunas veces es incompatible con la inmediatez de la actuación. Yo recuerdo lo que decía antes, claro, en una situación de mercado en la que te dicen, oiga, o me paga usted por anticipado o no le vendo. Y no puede pagar por anticipado, tiene que reunirse Consejo de Gobierno, tomar una decisión tal. Yo creo que se necesitaría una flexibilización no a posteriori, no cuando se produzca la situación, sino prever que se puede producir una situación y establecer, igual que existe un estado de alarma o un estado de emergencia tal, una situación en la que automáticamente, cuando se produzca una circunstancia, se relajen determinados mecanismos administrativos que permitan hacer frente con rapidez y con la urgencia que se exige a la situación que se presenta. De todas formas, yo sí creo que ahora estamos mejor que nos encontramos cuando empezó la pandemia, porque, bueno, hemos aprendido, tenemos otras precauciones. Es decir, en Andalucía, por ejemplo, la industria andaluza ha empezado a fabricar EPIs y casi un 60% de lo que nosotros compramos ya se le compra a empresas andaluzas, cosa que antes no pasaba. Los almacenes y las reservas estratégicas que tenemos prevén también y nos dan una garantía de que si volviera a pasar algo de esto, tal. Pero eso es para la situación que ha pasado. Pero ¿qué ocurriría si se produjera otra situación
similar a lo que ha pasado, pero no exactamente eso. Quiero decir algo para lo que no se necesiten los EPI que tenemos en la reserva estratégica, para lo que no tenemos fabricantes que nos pueden fabricar. Otra situación parecida ¿está el marco legal preparado para hacer frente a eso de forma inmediata? Creo que no. Creo que no. Muchas gracias. La respuesta es bastante sencilla y clara. Creo que nos ha caído a todos. Yo tengo otra pregunta también, Martín. En las comunidades autónomas, en un momento determinado, que son las entidades con experiencia, con infraestructura, con profesionales experimentados en la compra de temas que tienen que ver con la salud, de aprovisionamiento, y de repente empieza la pandemia y se dice, se acabó, centralizamos todo en el Ministerio de Sanidad, donde desde el año 2002, que se terminó la transferencia, no se había comprado nada, y de repente ¿eso qué supone para el sistema de compras y la logística de una pandemia, como en el caso de Galicia, porque podría ser extrapolable a cualquier otra de las comunidades autónomas? Pues a ver, a priori la idea de centralizar todo en Ingesa parecía una buena idea. Lo que pasa es que, claro, debido un poco a su vetusta organización e infraestructura, no estaban capacitados para dar soporte a todas las comunidades, como así se ha visto. Menos mal que han reaccionado a tiempo y han delegado un poco en las comunidades, pero yo aún recuerdo con angustia cuando estaba todo centralizado allí. Nosotros teníamos nuestros acuerdos con distribuidores y que estaba todo parado en la aduana. Me imagino que todos vosotros os acordáis de esa situación y que ellos decían que no nos podían hacer los pedidos porque se los iba a incautar el ministerio, ¿no? Pues un poco... Ahí estábamos un poco todos agobiados, pero bueno. Bien es cierto que es fruto un poco de la balcanización del sistema sanitario español, ¿no? Y es imposible centralizar a nivel estatal de un día para otro o de una semana para otra sin tener una infraestructura sólida por atrás. Muchas gracias, queda claro también. Antonio Mascaro, a ver, a las dificultades propias de la atomización que tenemos en el sistema sanitario nacional y, por tanto, de la prestación de los servicios logísticos de cada una de las comunidades autónomas, la insularidad, ¿qué dificultades añade si además, como en vuestro caso, sois varias islas y cada una está separada de la otra? Bueno, a ver, en primer lugar, un cierto retraso en las entregas. Es decir, yo recuerdo, bueno, es de forma habitual, pasa también ahora mismo con el tema de las vacunas. Yo no puedo coger un camión e ir a buscar las vacunas a Madrid. No, tengo que esperar a que me lleguen. Y o me llega en avión o me llega en barco. Y normalmente al día siguiente. Que a ver, que estamos habituados y estamos acostumbrados a eso. Es decir, no nos es nuevo, ¿no? Pero sí que es cierto que ante cualquier incidencia logística en ese aspecto, que se rompa un avión, que no llegue la caja a embarcarse a tiempo, etcétera, de toda la casuística que puede pasar, pues esto al final tiene sus implicaciones, ¿no? Nosotros al final lo que intentamos tanto en los materiales críticos como ahora mismo en la campaña de vacunación, es que llegue directamente a cada punto de destino desde Madrid o desde donde salga el material, ¿no? Tenemos varios puntos, al menos uno en cada isla, e intentamos que eso se entregue directamente allí. De todas maneras, tenemos también un proceso de segundo plano, por decirlo de algún modo, a través de aviones propios vía 061 o bien a través de mensajería urgente de transporte, pues para hacer los repartos interislas, ¿no? Tenemos esas doble o esa triple capa de seguridad, además de tener unos stocks en las otras islas un poquito mayores de lo que es el ratio habitual en la isla de Mallorca, ¿no? Precisamente, pues, por esos posibles inconvenientes. Es decir, a Formentera no puedes ir, el día que hace mala mar, no puedes ir a Formentera, por ejemplo, porque no sale el barco, ¿no? Es decir, pero no puedes ir ni a trabajar. Me refiero, hay gente que vive en Ibiza que va a trabajar a Formentera y ese día, pues, no puede ir a trabajar porque el barco no sale, ¿no? Entonces, pues tienes que tener un cierto plan de
contingencia en ese aspecto, ¿no? Y nosotros esto, la insularidad, evidentemente, lo tenemos ya plenamente contemplado e interiorizado en nuestros flujos de trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre hay que contar con ese tiempo extra que en la pandemia pues era muy necesario disponer de ese material, ¿no? Entonces, ese tiempo extra en las otras islas pues hacía que se produjeran también tensiones internas, por llamarlo de algún modo. Pero bueno, estamos, ya te digo, con esa triple capa de seguridad en ese sentido, incluso movilizando recursos propios a través de helicópteros o aviones del 061, pues cuando hemos tenido que hacerlo se ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de momento lo tenemos controlado. Perfecto, gracias, Antonio. Patricia, a vosotros pasa lo contrario. Es decir, Antonio en Baleares tiene las islas tan cerquita, pero están aisladas, pero vosotros estáis atendiendo hospitales en diferentes puntos de España, y algunos muy distantes, es decir, porque para saltar desde el Mediterráneo al Atlántico, pues hay que cruzar España completa. ¿Cómo os afecta eso en vuestro trabajo a la hora de aplicar algo que conoces muy bien, provenir de la automoción, que es la logística de un montón de piezas para que estén todas al mismo tiempo? Pues la clave yo pienso que es la información. Supongo que mis compañeros en eso también estarán de acuerdo. El disponer de sistemas únicos en todos nuestros hospitales donde podamos ver una situación real del stock. Digamos, el tener controlado dónde tenemos los problemas hace que tome reacciones en tiempo real. Eso, de otra manera, sería muy, muy difícil de gestionar y pese a que un hospital pueda estar en Vigo y otro pueda estar en Extremadura, yo creo que si tú tienes la información correcta cada día, tus decisiones te llevan a solucionar los problemas concretos que tienes. Perfecto. José Manuel, a mí se me ocurre una pregunta un poco maliciosa. A ver, hemos pasado por una situación en la cual todo el sistema sanitario se ha visto sometido a un tremendo estrés, tanto en las comunidades autónomas como en el Ministerio. Evidentemente, siendo como era una situación inesperada, bueno, pues las costuras del traje se tensionan y pueden llegar a romperse. Pero a mí se me ocurre que cuando esto sucede, lo más sensato, a priori, es que busquemos ayuda en aquellas empresas o aquellas organizaciones que tienen un cierto grado de experiencia superior al propio para tratar de echar una mano. ¿A vosotros alguien os ha preguntado, os ha pedido que echéis una mano a la hora de resolver los problemas de logística para deciros, oye, ¿y vosotros esto cómo lo hacéis? Bueno, nosotros hemos tenido que ayudar en el suministro a varios hospitales, y sigo con el tema hospitalario. Algunos que se han abierto de forma tan apresurada y con tantos problemas como fue el hospital de IFEMA. Hemos tenido que realizar el suministro en un tiempo récord, casi de un día para otro. Nos sucedió algo parecido con el hospital Zendal. No, sí. Y en realidad, en todos los casos, todos los hospitales que estábamos suministrando, hemos tenido que redoblar el suministro de producto casi de un día para otro. La verdad que ha sido una experiencia muy estresante, muy exigente. Y quizá no me querría centrar solamente en el tema del COVID, porque creo que se nos está olvidando también a los que vivimos en la zona centro de España el tema de la nevada, el tema de la nevada Filomena. No sé si lo recordáis. Cuando estábamos pasándolo todo extraordinariamente mal para conseguir producto, encima nos llegó una nevada que nos estuvo paralizado durante 3 días que no dejó de nevar, ¿no? Nosotros tuvimos una capacidad de reacción muy buena porque en 3 días estábamos prácticamente haciendo un servicio casi normal a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, sí que se han dirigido muchos hospitales a nosotros y hemos tenido que prestar ayuda a muchos de ellos. No se oye. No se te oye, Ignacio. Perdón, ya os decía yo al principio que se me iba a olvidar darle al botoncito, con toda seguridad. Jaime, a ver, ahora ya un poco a toro pasado,
y teniendo en cuenta cómo nos pilló a todos, ¿qué 3 cosas más importantes crees tú que hemos aprendido a la hora de manejar los suministros en la sanidad y que no deberíamos volver a cometer errores a ese respecto el día que vuelva otra, que volverá? Importante, yo creo que la primera es que los almacenes son muy importantes, ¿vale? El que tengamos la mercancía en un almacén de seguridad, que tengamos una seguridad de que vamos a tener, es muy importante. No se puede nunca hacer que desaparezca el almacén central, ¿vale? Aunque sea un almacén central, pues, siempre hay que tener uno, ¿vale? En contra de lo que puedan pensar de que, bueno, de que los almacenes no sirven para nada en otros sectores, digo, que están quitándolos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la más importante. Está nada mal, porque al final de lo que se tratará seguramente será de buscar un equilibrio entre lo que necesitamos en el momento presente y lo que podamos eventualmente necesitar, y teniendo en cuenta siempre el coste añadido que eso puede suponer. Martín, hay un reto que en Galicia ya estamos sufriendo por aquello de que somos los más viejitos de España, gracias a Dios, que nuestro trabajo nos cuesta, pero además se añade a ese avejentamiento de la población la dificultad de lo que llamamos aquí el espallamiento. Es decir, que estamos esparcidos, nos gusta vivir separaditos y no en grandes ciudades, lo cual dificulta, obviamente, la provisión de los servicios. Pero es obvio que cada vez vamos a tener que acercar más al paciente mayor y aislado en la prestación del medicamento o de lo que sea necesario. Hay que plantearse realmente esta situación como algo que no va a tardar mucho en imponerse. Ya estamos en ello, se está estudiando. ¿Cómo está la cosa, Martín? Dale al micro, que te ha pasado lo que a mí. Sí, la verdad es que es una realidad, ya no es una planificación de futuro ni es una realidad de ir trabajando ya sobre evitar que la institucionalización del paciente, ¿no? Acercarle un poco, ya no a su centro de salud para evitar que vaya al hospital, sino incluso a su domicilio. Lo estamos viendo ya en muchos suministros tipo material para diabetes, material para incontinencia. Y bueno, y en eso tiene mucho que ver, pues, José Manuel, ¿no? Con la distribución desde las farmacias e incluso desde los propios laboratorios. Es una necesidad del presente, ¿no? Ya del futuro. Es que además hay una tendencia, yo creo que muy positiva, que es perder ese sistema hospitalocéntrico que hasta ahora hemos tenido y que tiene que seguir funcionando. Pero no es que lo diga yo, es que lo dice el doctor Charles Mayo, uno de los fundadores de la Clínica Mayo, que decía que cuanto antes se apartan los pacientes de la influencia deprimente del hospital, más rápida será su convalecencia. Pero esto va a obligar al sistema también a hacer ese seguimiento y esa provisión tanto de servicio como de producto, incluso en el domicilio del paciente, porque es más seguro para el paciente y a la parte ahorra posibles complicaciones que tiene que volver al hospital. Así que lo que está bastante claro, y el que quiera decir la última palabra se la voy a conceder ahora mismo, que esto de la logística es mucho más importante de lo que en principio pudiera parecer, porque las situaciones en los sistemas sanitarios están cambiando. Me da igual que hablemos de público que de privado, las necesidades son las mismas y los servicios prácticamente también, pero lo que hemos vivido de alguna manera tiene la parte positiva de que nos ha obligado a acelerar un proceso que más o menos ya teníamos medio iniciado, pero que de repente nos han puesto un cohetito y tiramos para adelante porque si no queremos que nos vuelva a pillar el toro, tendremos que hacerlo. ¿Quién quiere decir la última palabra? Y le doy un minutito. Venga. ¿Nadie? Bueno, pues nada. Si no queréis decir nada más, voy a dar por terminada la sesión. Agradeceros a todos vosotros, Jaime, Patricia, Martín, José Manuel, Antonio y José Antonio, la presencia, vuestra colaboración, vuestra paciencia cuando yo pregunto lo que no debo, que también ocurre de vez en cuando, y a todos ustedes por habernos escuchado. No se vayan porque inmediatamente empieza la segunda
parte de este seminario virtual que va a estar moderado en este caso por Ignacio Parra, nuestro presidente, y luego habrá, como siempre, una pequeña recopilación de asuntos tratados con las conclusiones a las que siempre llevan este tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias.